Saludos a todos los hermanos que están escuchando esta meditación. COVID-19, una perspectiva bíblica, es el título de esta meditación. Yo no tengo ninguna obsesión con el COVID-19. Lo trato nuevamente porque los jóvenes del Presbiterio Sur me pidieron hace 2 o 3 semanas que hiciera un tema al respecto. El COVID-19 es una tragedia de orden mundial. En el mundo, hasta el día de ayer, cuando consulté los datos, ya eran 408.000 las víctimas fatales y más de 7,2 millones los contagiados. Está destrozando la economía mundial y está sumiendo a millones de personas en la pobreza. ¿Cómo nos lo explicamos desde la cosmovisión cristiana? ¿Cómo lo entendemos desde la perspectiva bíblica? No podemos inventar una nueva teología para explicar la contingencia, en particular el COVID-19 y sus consecuencias. Tampoco tenemos la necesidad de hacerlo. La pregunta que podríamos hacernos a propósito de la pandemia del COVID-19 es ¿por qué está pasando? Y eso nos lleva a generalizar. ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué existe la maldad? El desarrollo que haremos de la respuesta a esa pregunta es la siguiente. En primer lugar, Dios quiere que la maldad exista. En segundo lugar, Dios tiene un propósito para sí mismo con la existencia de la maldad. Y en tercer lugar, Dios tiene un propósito para su pueblo en relación con ella. Les advierto que la pregunta ¿por qué? No se responde en la Biblia. Por lo tanto, no se hagan grandes expectativas al respecto. Este es el problema filosófico más grande que enfrenta el cristianismo, dice Millard Erickson. Teólogos de la talla de San Agustín y Santo Tomás de Aquino escribieron sendos tratados en relación a la existencia del mal y no fueron concluyentes. Filósofos como Albert Plantinga el día de hoy también ha tratado el tema, pero no son tan convincentes. Frente a ellos, ¿qué puedo decir yo? Para este análisis voy a seguir la línea de pensamiento de John MacArthur. Su análisis es bastante radical, derivado de la teología calvinista, pero me representa. Yo tengo una postura más bien de aceptación que de comprensión, pero no confunda mi postura de aceptación con desidia intelectual. Lo que trato de decir es que luego de leer los razonamientos humanos de los grandes pensadores cristianos, considero que su explicación a la existencia del mal no es 100% convincente. Y creo que no podría ser de otra forma, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Romanos 11, 34 y 36. Vale decir, solo Él tiene el conocimiento acabado de todas las cosas, porque todas las cosas provienen de Él. Eso no significa, lo vuelvo a decir, que siempre tenemos que postular lo que dicen en Deuteronomio, las cosas secretas son de nuestro Señor y conformarnos con eso. Yo creo que es válido hacer un razonamiento humano para intentar explicarse cosas tan complejas como la existencia del mal. Pero en última instancia, la verdad solamente radica en Dios. En primer lugar, quiero ver el hecho de que Dios quiere que la maldad exista. Primero, la maldad existe, es un hecho, la experimentamos a diario. Todos hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos dolido a causa del mal proveniente del corazón de los hombres pecadores, lo que podríamos llamar la maldad moral. O bien hemos experimentado calamidades como terremotos, enfermedades, lo que podríamos llamar la maldad natural. En segundo lugar, Dios es soberano. Dios existe y es soberano. Que sea soberano significa que Él está a cargo, que Él es el jefe, que nada se le escapa, que no delega responsabilidades. Voy a citar a continuación 14 versículos que confirman lo anterior y que muestran con claridad meridiana que Dios gobierna y dispone de la obra de sus manos como Él quiere, conforme a su voluntad. Y estos son el soporte y la columna vertebral de lo que estoy sosteniendo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Primero de Crónicas 29, 11 y 12. El Salmo 115, 3 dice, y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. O sea, Dios hace lo que Él quiere. Daniel 4:35 dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese texto nos dice que todos aquellos que han fallecido a causa del COVID-19
y los que se han recuperado lo hicieron porque Dios así lo quiso. Ninguno de los que sobrevivió y ninguno de los que falleció ha sido por casualidad o negligencia médica. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Éxodo 4:11. Y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó todo mantenimiento de pan. Salmo 105:16. Eso significa que la falta de sustento económico que experimentan muchos seres humanos producto de la pandemia es porque Dios así lo quiere. Segundo de Reyes 17:25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Las catástrofes naturales que han quitado la vida a muchos seres humanos también son enviadas por Dios, incluso este virus. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó, incluido el COVID-19? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno, vale decir, las cosas buenas y las cosas malas provienen de Dios. Cuando digo que provienen de Dios, quiero decir que Él lo permite, porque tiene el poder para evitarlo. Y si lo permite, es porque quiere que suceda. De hecho, la mayoría de los milagros en el Antiguo Testamento son juicios e incluyen a Dios matando a alguien. Dios lo hace porque le parece correcto. El mayor holocausto que ha habido en este planeta, que es el diluvio, solamente se salvaron 8 personas. Dios lo envió, no lo permitió. Dios lo envió como castigo a la maldad. En este punto, algunos tienen la necesidad desesperada de salvar a Dios de sus acciones, de justificar a Dios por sus acciones. Pero Dios no nos está pidiendo que le ayudemos. No necesita ser rescatado de algún mal concepto, de algún tipo de interpretación errónea. No necesita que justifiquemos su actuar. Dios ha expresado con claridad que Él es soberano absoluto de todo lo que existe y no quiere ni va a dejar de serlo. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Por sí mismo es maané en hebreo, que significa respuesta, propósito. El texto podría decir: todas las cosas ha hecho Jehová con un propósito, incluso al impío para el día malo. Salmo 103:19. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Yo anuncio lo que por venir desde el principio, y desde lo antiguo lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá, y haré lo que quisiere. Primero de Samuel 2:6. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al sepulcro, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate, y ensalza. Él levanta del polvo al hombre, y al menesteroso ensalza del estiércol, para asentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Amós 3:6. ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? En otras palabras, el último texto dice: ¿habrá algún mal? Esto es, alguna catástrofe natural, algún terremoto, alguna pandemia en la ciudad, la cual no haya hecho Jehová. Dios controla absolutamente todo. Dios es el Dios de los microorganismos y quiere que esta plaga azote al planeta. Tercero, Dios quiere que la maldad exista. Esto es un silogismo, por si no lo han notado. La maldad existe, Dios es soberano, Dios quiere que la maldad exista, de otro modo no existiría. Isaías 45:5. Yo Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. David Hume expuso el problema del mal de forma sucinta cuando escribió: ¿desea Dios evitar el mal, pero no puede? Entonces es impotente. ¿Es capaz, pero no quiere? Entonces es malévolo. ¿Lo desea y puede hacerlo? Entonces, ¿de dónde procede el mal? Se han intentado muchos tipos de soluciones diferentes a este problema. Estos intentos, conocidos como teodíceas, teos, Dios en griego, y dike, justicia, tratan de reducir la tensión modificando uno o más de los tres elementos que combinados han causado el dilema: la grandeza de Dios,
o el poder de Dios en realidad, la bondad de Dios y la presencia del mal. Yo no voy a tratar ninguno de ellos, porque ustedes anticiparán que intentar disminuir la bondad de Dios o el poder de Dios para explicar la existencia del mal no se sostiene a la luz de la Biblia. Los arminianos responden a este dilema con el libre albedrío. La causa de la maldad es el mal uso que sus criaturas hicieron del libre albedrío. Los humanos deben tener libertad de autodeterminación para actuar. El libre albedrío es un bien superior para Dios, dicen ellos. Es tan apreciado que Dios no puede actuar impidiéndolo. Por lo tanto, Dios tuvo que permitir la maldad para prevenir el libre albedrío. De hecho, para ellos, el que Dios inicie la nueva vida, el que Dios inicie el arrepentimiento en un ser humano, como plantea el calvinismo, como plantea la Biblia en realidad, es ir contra el libre albedrío de sus criaturas. ¿Cómo refutamos eso? Dios no valora la voluntad humana por sobre su propia voluntad. Presentar un Dios cuyas criaturas tienen soberanía por sobre él es presentar un Dios falso. Dios está en control de cada una de las decisiones que toman sus criaturas, las anticipa, las conoce desde la eternidad y las permite. El silogismo, por tanto, es: Dios conoce todo, Dios es todopoderoso, la maldad existe, Dios quiere que la maldad exista. Él no creó la maldad, pero no impidió que apareciera, porque quería que apareciera, y no tenemos que excusar ni defender a Dios por ello. De lo anterior se deduce que Dios quiere que suceda lo que nos está aconteciendo. Él tiene un plan y un propósito, y en eso debemos descansar. Como segunda división, quiero tratar el hecho de que Dios tiene un propósito para la maldad. El primer punto era: Dios quiere que la maldad exista. Segundo, Dios tiene un propósito para la existencia de la maldad. Si Dios permitió que la maldad existiera, ¿para qué lo hizo? Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que crea o permite lo hace siempre con un propósito. Voy a dar a conocer 3 razones. Hay más. Por tiempo 3 razones por las cuales Dios quiso que la maldad existiera en su propósito. Primero, manifestar su justicia. Romanos 3:5 dice: y si nuestra iniquidad, nuestra maldad, y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Encarecer es sunistao en griego y significa exhibir, alabar, hacer resaltar. Nuestra injusticia manifiesta, pone de relieve, exalta la justicia de Dios. ¿Qué se entiende aquí por justicia? Justicia, entre paréntesis, es una de las palabras más difíciles y polisemánticas en la Biblia, desde mi perspectiva. En el versículo anterior al que estamos considerando, Romanos 3:4, Pablo añade una cita del Salmo 51:4 para explicar lo justo que es el juicio de Dios. El Salmo 51:4 dice: a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David escribió este salmo tras descubrirse su pecado con Betsabé. Las palabras que Pablo está citando en Romanos 3:4 expresan el propósito de su confesión de pecado, que quede claro que el castigo de Dios es correcto y es justo. En el Salmo 51:4, el hecho de que Dios tiene razón denota la justicia de su juicio. Por lo tanto, nuestra injusticia le da a Dios la oportunidad de manifestar su justicia, expresada en el justo castigo de nuestra maldad. Si no existiese la maldad, el justo juicio de Dios no tendría la oportunidad de expresarse. Esto suena aterrador, pero nos lleva a mirar hacia la cruz, al lugar donde Dios manifestó su justo juicio contra el pecado, castigando la maldad, castigando nuestra maldad en el cuerpo de su Hijo Jesús. En segundo lugar, el propósito que Dios tenía para la existencia de la maldad es manifestar su amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Encarecer es el mismo verbo anterior, sunistao, exhibir, hacer resaltar. Nuestra maldad, nuestro pecado, le dio a Dios la ocasión de manifestar su amor. Como lo mencioné recién, su justo castigo podría haber recaído sobre nosotros, pero lo hizo recaer sobre su Hijo Jesús, por amor a nosotros. Pero su amor resalta aún más por el hecho de que nosotros no lo merecíamos. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis?
porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas 6:32. Su amor no se podría haber manifestado en plenitud si no hubiese habido seres inmerecedores de él a causa de la maldad. Nosotros despreciamos y rechazamos su amor, y aún así Dios nos amó y lo manifestó enviando a su Hijo Jesús para derramar en él su castigo. Tercero, ¿qué propósito tenía Dios con la existencia de la maldad? Manifestar su ira. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. ¿Qué es la ira de Dios? Es la acción de su santidad cuando se contrapone con el pecado. Su ira no es un arrebato colérico, incontrolable y reactivo, sino el resultado de su santidad y justicia enfrentándose al pecado. Para manifestar su ira, era necesario la existencia de vasos de ira, es decir, de pecadores impenitentes, merecedores de castigo. La contraparte la encontramos en el versículo siguiente, Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Puede parecer desconcertante, pero Dios tiene el derecho de desplegar su ira y también su amor. Él es Dios y es adorado por la plenitud de lo que es. Para terminar esta sección, preguntémonos, ¿la existencia de la maldad hace a Dios más glorioso o menos glorioso? Y la respuesta es, lo hace más glorioso. Con esa respuesta, perdería inmediatamente el respeto de cualquier teólogo, porque Dios no puede ser más de nada. ¿Puede Dios mejorarse a sí mismo? ¿Puede Dios ser más perfecto de lo que es? No. De hacerlo, no sería perfecto. Entonces, mejor dicho, la existencia de la maldad exalta, pone de relieve la gloria de Dios. ¿Cómo se relaciona esto con el COVID-19? Han muerto hermanos, amigos, familiares. Muchos de ustedes han perdido el trabajo. El panorama futuro es sombrío. Lo que la Biblia dice al respecto es que Dios es soberano. Todo lo que está sucediendo está dentro de su control y de su plan y su propósito para su gloria y el bienestar de su pueblo. ¿Ha manifestado Dios justicia y su ira a través de esta pandemia? Sí, por supuesto que sí. A través del relato bíblico, Dios ha castigado el pecado con juicios, incluidas las pestes. Como ya lo mencioné, el diluvio fue provocado directamente por Dios como castigo a la maldad de los hombres. En ese contexto, no es erróneo pensar que Dios está castigando la maldad de los hombres. Incluso desde el punto de vista ecológico, podríamos decir que Dios está castigando a los seres humanos por la mala administración que hemos hecho de los recursos de este planeta. El único beneficio que ha traído esta pandemia ha sido para el planeta. La cuarentena le dio un respiro a la naturaleza. Las emisiones de CO2 disminuyeron, por lo tanto los niveles de contaminación se redujeron, los animales salvajes se pasean por algunas áreas urbanas, en Venecia se limpiaron las aguas, volvió la fauna, entre otras. Hemos sido muy malos mayordomos del planeta y la creación que se nos mandó sojuzgar y señorear, Génesis 1:28. Recordemos que la duración del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia no fue arbitraria. Israel debía dejar descansar la tierra de la labranza cada 7º año, pero la avaricia les hizo desobedecer la orden de Dios. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, la misma cantidad de años que el pueblo no respetó el descanso de la tierra. Éxodo 23, 10, 11, segundo de Crónicas 36, 21. ¿Ha manifestado Dios su amor en esta pandemia? Por supuesto que sí. Ha librado a muchos que estaban a las puertas de la muerte sin merecerlo. Aquellos que han muerto, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, están en la presencia del Salvador. No porque tengan méritos, sino porque Dios los amó y sin merecerlo, los salvó y castigó sus pecados en su Hijo Jesús, en la cruz. A otros nos ha librado, nos ha provisto, nos ha sustentado, siempre sin merecer nada. Y en tercer y último lugar, quiero hablar acerca de el propósito que Dios tiene con la existencia de la maldad en su pueblo. Recuerden que Dios quiere que la maldad exista, Dios tiene un propósito para sí mismo con la existencia de la maldad y también tiene un propósito para nosotros, para su pueblo. Preguntémonos aquí, ¿tienen las aflicciones que resultan de la maldad un sentido para los hijos de Dios? Sí, absolutamente sí. Dios tiene un propósito para su pueblo. Voy a mencionar varios propósitos. En primer lugar,
los propósitos que Dios tiene para nosotros con la existencia de la maldad. Primero, que escuchemos su voz. En el último sermón hablamos de la diferencia entre oír y escuchar. Permanentemente estamos oyendo la voz de Dios, pero solo prestamos atención cuando las cosas comienzan a ir mal. Antes de eso, para nosotros Dios es un ser amoroso, compasivo, sonriente, creador, digno de adoración. Nos juntamos en el templo, le cantamos, nos miramos, sonreímos, nos llevamos bien. Pero no dependemos de Él. Cuando perdemos el control de las cosas, cuando perdemos el control de la situación, cuando perdemos aquello en lo cual depositamos nuestra confianza, recién comenzamos a buscar a Dios y recién empezamos a escuchar su voz. Como consecuencia, nuestra relación con Él cambia. Antes no nos importaba realmente lo que dijera, porque nuestras necesidades básicas estaban satisfechas. Éramos autosuficientes, o a lo menos eso creíamos. No teníamos algo trascendente y vital por lo cual orar. Así que su respuesta era poco relevante para nosotros. Nuestra comunicación era del tipo: hola Dios, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Ahora que no tenemos a qué atenernos, la oración es vital, así como lo es el aire para los que no pueden ventilar. Necesitamos oír su voz, necesitamos que nos responda. Antes realmente no lo necesitábamos, pero ahora sí, y Él se toma su tiempo. Entonces, como Él se toma su tiempo, nos enojamos, nos desesperamos, reclamamos, lloramos. Yo lo viví por 3 años, esperando la respuesta de Dios para vindicarme como hombre, como cristiano, y Dios no me respondía. Pero durante ese tiempo, mi atención estuvo puesta en Él. Segundo, porque Dios permite la maldad en relación con su pueblo para probar la fortaleza y la pureza de nuestra fe. La fe es el elemento esencial de la vida cristiana. Pedro, en su primera epístola, compara la fe con el oro. El oro se purifica mediante el fuego del crisol. Allí se queman las impurezas y permanece el oro puro. La fe, dice Pedro, es mucho más preciosa que el oro, el cual perece. Pero al igual que el oro tiene impurezas, un porcentaje está depositada en nuestras capacidades, en nuestros talentos, otro porcentaje en nuestros conocimientos, otro porcentaje en nuestras fuerzas, en nuestra salud, otro en las riquezas, en las obras, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en nuestra red de apoyo. Y un porcentaje que corresponde a la fe pura está depositada en Dios. La prueba es como el crisol. Nos quita aquello en lo que consciente o inconscientemente se sustenta nuestra fe. Dios nos puede hacer pasar por un problema económico, por la pérdida del trabajo, para saber si nuestra fe está depositada en nuestra riqueza. O bien nos puede hacer pasar por una enfermedad, para saber si confiamos en nuestra fuerza, en nuestra salud. Algunos dicen: soy como roble, que es un chilanismo para decir que mi salud es inquebrantable. Pero cuando se quebranta es cuando realmente nos damos cuenta que no podemos depositar nuestra fe en nuestra salud física. O bien nos puede hacer pasar por alguna situación conflictiva en la iglesia, para saber si está depositada en los hombres o en Dios. Incluso puede permitir que Satanás nos zarandee para que la caída abata el orgullo que generan nuestras buenas obras. Y entonces, ¿qué nos queda? Lo mismo que al publicano, que se daba cuenta de su indignidad, en contraste con el fariseo: clamar a Dios: sé propicio a mí, pecador. La situación que viven muchos hermanos en el ámbito económico se asemeja a lo que experimentó el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dios les proveía maná día a día. Solo podían tomar la porción para el día y confiar que Dios les proveería para el día siguiente. Y eso no es fácil, porque la actitud del hombre ante una catástrofe es comprar y acaparar. Cuando en Chillán declararon cuarentena, fui al supermercado y compré lo más que pude de todos los productos, sobre todo papel higiénico, para sentirme seguro. Es una broma, ustedes entienden. Pero llega el punto en que las cosas se acaban. Se acaba el trabajo, se acaban los ahorros y tenemos que comenzar a depender de Dios. En esta pandemia, Dios tal vez quiere que alguno de ustedes aprenda a vivir un día a la vez. Incluso he escuchado a hermanos decir que lo que más les cuesta del encierro es no estar en su trabajo, es estar en su casa, incluso algunos tener que estar con su familia. Y tal vez Dios les está mostrando, les está permitiendo pasar por esta prueba para que aprendan a vivir el día a día. Hablando de fe y pruebas, uno de los relatos más hermosos registrados en la Biblia se encuentra en el libro de Habacuc. El profeta comienza su profecía de esta forma, y a medida que la lea, piensen en la situación actual a nivel local y a nivel mundial, no solo en relación a la pandemia, sino también en relación con los desórdenes y los estallidos sociales. Habacuc 1:1. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo pediré ayuda y no escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión?
La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Como siempre, no le dice el por qué, sino que le da un sentido a lo que Habacuc está viviendo, o sea, el para qué. A todo esto, y no sé si hacer este paréntesis, la respuesta a la pregunta por qué no aparece en la Biblia. El lugar donde debería estar, según yo, es en el capítulo 38 del libro de Job. Allí Job, absolutamente sobrepasado por las circunstancias adversas que estaba viviendo, porque Dios así lo quiso, entre paréntesis, exige la presencia misma de Dios para que le explique el por qué. Job 23.3. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera, o sea, entendería el porqué de lo que me está pasando. Y Dios se apersona y le responde. Y este es el lugar donde uno esperaría encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué? Pero Dios no la da. O no la da como la queremos escuchar. En lugar de eso, responde con preguntas evasivas. Job 38.2. ¿Quién es ese, hablando de Job, quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y hazme saber tú. Y ahora empieza a hacerle una serie de preguntas a través del capítulo 38 para mostrarle a Job que efectivamente no está en condiciones de dialogar con él, no está en condiciones de dialogar de igual a igual con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas todas del alba alababan. ¿Has entrado tú hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Han te sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Por qué camino se reparte la luz? ¿Has considerado a Behemoth? ¿Has considerado a Leviatán? ¿Invalidarás tú también mi juicio? Job 43. Es decir, si no eres capaz de responder estas preguntas, entonces no puedes cuestionar mis decisiones, porque no tienes la capacidad de entender la forma como yo actúo y como gobierno mi creación. ¿Me condenarás tú para justificarte a ti? Job 43. Es decir, ¿me culparás a mí para exculparte a ti? En su discurso, Dios no hace ninguna afirmación. Se limita a plantearle a Job una serie de preguntas sin una posible respuesta. Es como si le dijera, el que pretende corregir a Dios debería poseer un conocimiento divino para poder criticar aquello de lo que habla. Si Job es incapaz de dar la más simple de las respuestas, ¿cómo va a entablar un debate con Dios? En el Nuevo Testamento, uno de los lugares donde podría haber estado la respuesta a la pregunta ¿por qué? Es Lucas 13. Allí le señalan a Jesús dos desastres que aparentemente eran bien conocidos en ese tiempo. En una ocasión, Pilato mató a algunos galileos mientras sacrificaban en el templo, lo que podríamos llamar la maldad moral, y el otro, un desastre natural. 18 personas sobre los cuales cayó una torre en Siloé y los mató. Y la pregunta de fondo se infiere, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? De hecho, Pilato mató a los judíos mientras estaban adorando en el templo. Jesús no responde a la pregunta ¿por qué?, sino que la cambia por la pregunta implícita ¿qué sentido tiene? ¿O qué enseñanza? ¿O para qué? Y eso ya nos habla de propósito. Para Jesús, esos incidentes catastróficos nos enseñan que todos podemos morir en cualquier momento, por lo que el arrepentimiento debe ser una prioridad. Los que murieron en estos dos casos no pensaban que iban a morir pronto, pero lo hicieron, y podemos suponer que la mayoría de ellos tal vez no estaba listo. Volviendo a Habacuc, voy a hacer un paréntesis, volviendo a Habacuc, este se queja con Dios por las circunstancias adversas y por el silencio de Dios, y Dios le responde. Habacuc 1.5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. O sea, Dios le dice, sé que se ve todo mal, pero yo estoy a cargo, tengo un plan y tengo un propósito, estoy haciendo algo asombroso, aunque no te lo explique ni lo comprendas ahora. Confía en mí. ¿Cómo le fue a Habacuc con la prueba? Cuando escuchó lo que Dios le dijo que iba a pasar, Habacuc reaccionó así. Habacuc 3.16. Oí, y tembló mi vientre. A la voz se abatieron mis labios. Pudrición se entró en mis huesos, y en mi asiento me estremecí. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia,
cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cuántos de ustedes están en la misma situación? Se estremecen sus entrañas, le tiemblan los labios, le tiembla la pera, decimos en Chile, se le aflojan las piernas y están quietos, en silencio, impotentes, esperando que lleguen los babilonios y arrasen la ciudad, metafóricamente hablando, esperando a contagiarse, con la incertidumbre de si encontrarán o no una cama y un ventilador, esperando qué será de su futuro, de su trabajo, de sus estudios. Observemos la fe de Habacuc, plasmada en uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras, Habacuc 3:17, y lo voy a parafrasear en un castellano más actual. Aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, aunque mienta la obra de la oliva, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Es decir, Habacuc dice, si todo mi mundo cambia de manera brusca, imprevista y dramática, yo igual me voy a gozar en Dios. El Señor es mi fortaleza. Tercero, ¿qué propósito tiene Dios con la existencia de la maldad en su pueblo? Humillarnos. Pablo escribe acerca de la grandeza de las revelaciones que se le dieron a conocer, segundo a los Corintios 12:7, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No vamos a discutir aquí qué es el aguijón en su carne, si es en la carne, en el cuerpo, por supuesto. Eh, su manera de hablar indica que se trata de algo físico, doloroso, humillante, dice el diccionario Vine. El hecho es que le fue dado ese sufrimiento para que no se volviera arrogante ni soberbio debido a las revelaciones que le fueron dadas por parte de Dios. ¿Cuáles? En el mismo capítulo, Pablo dice que conoce un hombre, y todos asumen que está hablando de sí mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, según los Corintios 12, 2 al 4. Todos somos distintos, y necesitamos ser corregidos en distintos ámbitos. Tal vez alguno de ustedes es soberbio, y Dios tiene que humillarlo, así como lo hizo con Pablo y también como lo hizo conmigo. La soberbia impide que muchos cristianos con grandes habilidades y talentos no puedan ser utilizados por Dios, y arruina muchos ministerios. Por esa razón, también humilló a Pedro, permitiéndole a Satanás que lo zarandeara como a trigo. Esto abatió su ego, el ego de Pedro, abatió su orgullo, su autosuficiencia, y finalmente fue de bendición espiritual. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Pedro, esta prueba, este abatimiento que Dios permitió con Pedro, trajo consecuencias tristes para él. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús. Incluso volvió atrás. Eso se narra en los primeros versículos de Juan 21. Pero Jesús también sabía que Pedro sería restaurado y que el fracaso en la prueba sería de bendición. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vale decir, cuando seas restaurado, usa esa experiencia para fortalecer a los hermanos que están siendo probados, para comprender y restaurar a los que han caído. Como ya lo he dicho muchas veces antes, es demasiado frecuente ver que hermanos que han fracasado en soportar las pruebas o que han caído en su andar cristiano se van de la iglesia, cuando esas experiencias que han sufrido pueden ser de bendición para los demás, pues les permiten comprender y ser empáticos con los que ceden ante el zarandeo de Satanás y ayudarles en su restauración. Cuarto, ¿qué propósito tiene Dios con la existencia de la maldad en relación con su pueblo? ¿Por qué nos prueba? Para saber qué hay en nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Deuteronomio 8:22 dice esto, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Con qué propósito? Para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y qué apareció en el corazón del pueblo en medio de la prueba en el desierto? Apareció lo que estaba ahí. Apareció la desconfianza, la murmuración, la infidelidad. En una ocasión, Dios sometió a un hombre a la prueba más terrible que nunca nadie ha experimentado. Le pidió que sacrificara a su hijo, y hablo de Abraham, cuando Abraham estaba con el cuchillo en su mano,
a punto de bajarlo y clavarlo en Isaac, Dios le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, que ya conozco, ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. En la prueba afloró lo que había en el corazón de Abraham. ¿Y que había? Fe en Dios, como dice Pablo de Hebreos. Una fe tan grande que pensaba que incluso Dios tenía el poder de traer de la muerte a su hijo Isaac. Un ejemplo más. Cuando Dios destruye la ciudad de Sodoma, la orden para Lot y su familia fue escapar rápidamente, no detenerse ni mirar atrás. Génesis 19:17. En medio de la prueba, afloró lo que había en el corazón de cada uno de ellos. La esposa de Lot miró atrás. ¿Por qué? De seguro, su corazón estaba en la ciudad, en sus amigas, en sus vecinas, en su estilo de vida, en las cosas que estaba dejando atrás y que iba a perder. Dios quiere saber qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y en realidad Él sabe qué es lo que hay, pero quiere que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Y la única manera de saberlo es probándonos, porque en las pruebas aflora cuánto amor hay hacia Dios, cuánta convicción hay hacia su palabra. Cuarto, ¿por qué Dios nos prueba? Para alejarnos de las cosas terrenales. Colosenses 3:1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la sociedad del mundo neotestamentario, la vida era simple, y era muy dura, por cierto. El mundo estaba subyugado a Roma. La mayoría de las personas tenía ropa, comida para un par de días y nada más. Pablo le escribe estas palabras a la iglesia en Colosas. La iglesia se reunía en la casa de Filemón, amo de Onésimo, un esclavo fugitivo. En el capítulo 3 del versículo 22, al final, Pablo le da instrucciones a los esclavos, quizá a propósito de la fuga de Onésimo, a partir de lo cual podemos suponer que había muchos esclavos en la iglesia. De hecho, se estima que en Italia, en el siglo I a.C., entre el 35 y el 40% de la población eran esclavos. Pero incluso en un mundo así, era fácil enredarse en las cosas de la tierra. ¿Cuánto más en el mundo en que vivimos actualmente, competitivo, exitista, hedonista? Si esa es nuestra realidad, si estamos enredados en el mundo sin mirar a Cristo, Dios nos hará mirar al cielo a través de la prueba. Cuando alguien no está ventilando bien, cuando no puede incorporar a su organismo algo tan simple, tan abundante y gratis como el oxígeno, cuando alguien está a punto de ser sedado, intubado y conectado a un respirador mecánico, me imagino que se tiene una ponderación distinta de las cosas y de cuán pasajeras e insignificantes son las cosas terrenales comparadas con la eternidad. Concluyo. ¿Podemos mantener la calma en medio de esta pandemia? Sí, porque Dios la permite. Y si la permite, es porque quiere que suceda, con todas las consecuencias negativas asociadas. Pero en ello tiene un propósito, para sí mismo y para su pueblo. Que el Señor nos bendiga.